¿Empezamos? Listo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Berta Tamayo y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia a través de la emisora Unistereo. Y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando una mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través de numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran como @egresadosunicencistas, en LinkedIn como Uniciencia Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co o www.unicienciabga.edu.co. Un saludo a mis compañeros de mesas, a Brian Hernández en el Control Master, y un saludo también para Freddy Moyano y Carla Susana Vega, egresados de Dirección y Radio y Televisión, que hoy han tenido un inconveniente, de repente lleguen más tarde, pues no nos han podido acompañar. Saludar a todos nuestros oyentes y seguidores, como siempre cumplan esta cita de los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy hablaremos de numeral Conversemos como es Japón para un latino y queremos que todas las personas se sumen a esta conversación para que conversemos con nuestros invitados. Para entender mejor de este programa vamos a invitar hoy a una preciosa egresada, María Stephanie Barrera Galvis, y pues a todos los que están saliendo hoy de sus trabajos o están en casa, a nuestros egresados, a nuestros invitados, a nuestros directivos, a los administrativos, a los estudiantes. Bienvenidos hoy y a todos los invitados que estén en el grupo. María Stephanie, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, sí señora, aquí disfrutando del comienzo del día 29 de abril. Allá es ya 29 de abril y nosotros estamos a 28 de la noche. Qué Sí, rico. aquí ya son las 8 de la mañana. Ya son las 8 de la mañana. Bienvenida, Stephanie. María Stephanie Barrera Galvis es abogada uniciencista, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario aplicado a conflictos armados de la Escuela de Formación Militar del Ejército Nacional. Candidata magíster en Seguridad Pública Ciudadana y Derechos Humanos de la Universidad del Estado de Amazonas, UEA, de Brasil, y miembro del programa de intercambio de idiomas de Japan School Language en Tokio. María Stephanie, buenas noches, qué rico que cuéntenos algo de allá, cómo es el tema, y cuando nos haya saludado, por favor, nos cuenta cómo es la cultura y la sociedad japonesa. Pues bien, aquí es todo muy bien, comenzando de nuevo las medidas preventivas del COVID, ¿no? Ya había cesado un poco, pero debido a que el pico está aumentando nuevamente, pues otra vez las prefecturas, que son como las alcaldías, están de nuevo tomando medidas pues, de seguridad, de aislamiento, de cerrar los bares a ciertas horas, que los restaurantes no pueden servir licor, ese tipo de cosas para evitar las aglomeraciones, más que ahora, este fin de semana es festivo aquí
Entonces, de nuevo, pues están fortaleciendo esos impedimentos para esas fechas festivas. Pues bien, aquí es un tema un poco extenso, ¿no? Hablar de la cultura japonesa. Y antes de comenzar, quiero pues especificar que es claramente mi opinión, mi perspectiva como una latinoamericana, ¿no? Como colombiana. Y ya ven que no tengo mucho tiempo aquí, entonces puede ser que, o sea, nos encontremos con diferentes opiniones y diferentes experiencias también por las necesidades de las personas o los roles que desempeñan aquí dentro de la sociedad japonesa. Puede ser que un migrante, también colombiano, pero que esté aquí por motivos de estudio específicamente, haciendo un posgrado, un pregrado o que esté aquí por motivos de turismo, que se quede 3 meses, que es lo que suelen hacer, se quedan 3 meses y encuentran algún trabajo transitorio en alguna pues tienda, tipo mercado, aquí se les llama convenience, es como los Oxxos, pero son cadenas más, como más reconocidas, más como norteamericanas y europeas. Entonces, ese tipo de trabajos temporales, los turistas suelen hacerlo para poderse quedar aquí los 3 meses de la visa de turismo. Y pues es claro que ellos tienen una perspectiva diferente debido a su experiencia, ¿no? Yo aquí principalmente estoy en el intercambio de idiomas y pues estoy con mi esposo, que es japonés. Y también eso me ha permitido conocer un poco más a fondo ciertos aspectos que siendo turista o siendo solamente una extranjera en el país, me habría tomado más tiempo conocer o lo habría conocido de manera diferente. Pues bien, ¿por qué es importante conocer las culturas y conocer las situaciones, las realidades de los países? Pues primero, para tumbar esos estereotipos que existen, ¿sí? Que existen sobre cualquier identidad nacional. ¿Sí? Por ejemplo, un colombiano viaja al extranjero y lo primero que le dicen es lo más famoso de Colombia, pues los problemas de Colombia, la música pop como Shakira, el fútbol, ¿no? Eso que desde el Mundial del 2014 quedó muy famoso, que Colombia pues bueno por el fútbol, por ciertos jugadores. Entonces, al igual que Colombia, Japón también tiene sus estereotipos. Y pues tú llegas aquí a Japón con esos estereotipos en la cabeza, ¿no? Pensando, ay, ¿a qué hora voy a ver algo supremamente tecnológico? ¿O a qué hora voy a ver los luchadores de sumo? O el anime, que es muy famoso. Pues en mi caso yo no viví esa etapa adolescente del gusto profundo por el anime, aunque sí lo conocí, claro, porque es muy famoso, pero las personas que viajan aquí principalmente buscando eso, pues tienen esa imagen en la mente, la imagen que perfilan de un ciudadano japonés dentro de esos programas de anime, que son supremamente amigables, sí, todos los estereotipos. Entonces, ¿qué es lo que yo encontré cuando llegué aquí? Primero, tú llegas al aeropuerto y encuentras toda una campaña de marketing estatal, o sea, pero es un marketing diferente al que se puede encontrar en Latinoamérica, en Europa, porque primero es supremamente lindo, o sea, eh, el marketing de Japón se basa en imágenes de dibujos animados y de identidades así como muy tiernas. Incluso cada alcaldía y cada entidad pública tiene su propia mascota, que es un dibujito bien bonito para hacerlo como una cara amable, ¿no? Para hacer la cara amable y para que las personas se sientan como más identificadas con esa organización. Recordemos que Japón es una cultura que prima todo en el conglomerado. Entonces, eso hace parte de esa idea de conglomerado, esa sensación agradable y tierna de las imágenes y de los dibujos, ¿no? Que no solamente es en el manga y en el anime, sino también pues, en la construcción de todo el engranado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que vi? Pues
dibujos de Mario Bros. Y todos los videojuegos que se producen aquí en Japón por todas las paredes del aeropuerto. Es como si Mario Bros. Te estuviera dando la bienvenida a Japón, porque de hecho está en varios idiomas, la palabra bienvenido, y tú sales del aeropuerto y comienzas a ver estos dibujitos, estas vallas publicitarias. Por ejemplo, tenga cuidado al caminar y es un dibujito lindo, así, o es el dibujito de un videojuego. Es algo muy curioso que uno se ve en Colombia, porque pues nosotros estamos acostumbrados a una cultura como más aparentemente seria, como la estructura más formal, ¿no? De la, de las identidades de las instituciones y todo eso. Entonces, eso es muy curioso. Eh, la segunda cosa que tú percibes en el momento en el que llegas y comienzas a tener contacto con la ciudad y con las personas es que es una cultura, como ya pues se habla mucho en la prensa, que basa su funcionalidad en el orden y la disciplina. Y no significa que todo el mundo esté rígido y así estilo militar y cumpla ciertos, tengo que caminar de esta forma y ahí me detengo y giro a la derecha. No, tampoco significa que todo el mundo sea muy correcto y tenga todo el sistema funcionando en la cabeza a toda hora. Significa que debido principalmente a que pues Japón es una tierra pequeña, ¿no? Y la densidad poblacional es inmensurable en comparación, por ejemplo, de Colombia, que incluso Japón es más pequeño que Colombia y tiene la población, creo que alcanza a duplicar, incluso casi a triplicar la de Colombia. Entonces, tuvieron que acostumbrarse a una organización específica, ¿no? Y esa organización está inmersa en todo, en la educación, en el estilo de vida, en todo, en el crecimiento de la mancha urbana, en todo. Entonces, es supremamente curioso ver cómo toda esa cantidad de personas que tú ves aglomeradas, principalmente en los centros comerciales, y, o sea, centros comerciales no de los edificios donde hay tiendas, sino como los puntos más importantes de la ciudad, centros comerciales, centros de oficinas, todo eso. Tú ves la densidad poblacional que se mueve en en una concordancia sorprendente, porque no entiendes cómo tantas personas, primero no entiendes dónde caben tantas personas, y segundo no entiendes cómo tantas personas logran coordinar sin estarlo pensando, porque ya hace parte pues de lo que les inculcaron desde pequeños, ¿sí? Y ese orden es sorprendente. También vemos el orden reflejado en la infraestructura del país, ¿sí? Tanto la infraestructura de la ciudad como tal, o sea, lo que son edificios, casas y eso, la infraestructura vial, o sea, son mega obras, es impresionante. Qué Es, chévere. Bueno, y uno llega y sale de aquí. Bueno, su merced salió de aquí, salió para el Brasil, estuvo en el Brasil unos años y luego salió para Japón. Bueno, y uno mira toda esta cultura del Japón, mira esas mega obras porque tienen construyen una clínica rapidísimo, hacen obras de infraestructura en vías súper rápido, hacen edificios a mil, todo eso hacen en Japón y eso es muy chévere. Pero bueno, y teniendo que todo lo que nos cuenta de cómo la cultura, cuando uno llega, como que le cambian a uno el chip y dice, este es otro país, esta es otra cosa diferente donde vienes. ¿Cómo es la economía japonesa? Claro, la economía. Pues bien, es bien difícil cuando yo le hice esa pregunta a mi esposo y tú le haces esa pregunta a un japonés y le va a costar responderla. Porque pues ellos tienen, pues primero aquí no, la brecha social no es tan grande, es casi invisible. Y en su imaginario no existe pues condiciones de extrema necesidad aquí en el país. Entonces, no vas a ver unas clases sociales específicamente divididas o estratificado como pasa en Colombia, ¿sí? No lo es. Incluso tú puedes ver una casa supremamente lujosa junto a un complejo de apartamentos diminutos, que es para personas que se acaban de graduar de la universidad y están en su primer trabajo.
sea, son apartamentos, es un cuarto de un apartamento en promedio en Colombia. Y en ese cuarto está todo, está la habitación, la cocina, el baño, todo. No, no entiendes cómo son capaces Debería ser ese de... tipo de diseños. Qué Sí, bonito hoy pudiéramos haber, pues estamos en un conversemos, no se puede abarcar todo, pero qué bonito haber podido abarcar esa parte. Pero síganos contando un poco más de la economía de ellos, porque me dice que no hay brechas sociales, pero uno cuando lee un poco en el tema de la economía, dice, ahí hay un poco como, hay muchas empresas y como que todo el mundo se dedica como a empresa, algo así es como lo que uno ve o hay mucha persona empleada. sí. Pues, Claro, lo que pasa es que Japón después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que reconstruirse de las cenizas. Entonces se le dio mucha importancia al desarrollo de los emprendimientos, ¿sí? De las empresas que ya existían y de las empresas que se crearon con base en pues, en la formulación de nuevas tecnologías o el mejoramiento de tecnologías que ya existían. O sea, Japón se proyectó a una línea comercial, o sea, es uno de los principales productores del mundo, ¿sí? claro. Entonces, sí, entonces es claro que la empresa es una de de las instituciones más importantes del país, porque las empresas son las que sustentan la vida de los japoneses, ¿sí? Y por eso el trabajo es fundamental, o sea, obviamente el trabajo es fundamental, pero es que aquí el trabajo hace parte del ADN, sí, del la programación neurolingüística del japonés, porque depende de cómo desarrolle su trabajo, o sea, depende no tanto su vida, sino la vida del conglomerado, ¿sí? El estatus del conglomerado. Entonces, la empresa no solamente es tu trabajo como es para un latinoamericano, para un colombiano, para mí por lo menos sería solamente mi trabajo. No, la empresa es supremamente fundamental, tanto que algunas personas, sobre todo personas ya mayores o no tan jóvenes, colocan en primer lugar su trabajo, la empresa, que la familia. Y está socialmente bien visto, porque si, si tú le fallas a ese sistema, no eres una persona apta para vivir en la sociedad. Y no significa que te vayan a marginar, pero de una vez, o sea, socialmente tú pierdes tu valor. No, la empresa no te va a echar, porque aquí es otra cosa que me pareció supremamente sorprendente. Los empleos son casi que vitalicios. Para que alguien sea despedido, es un proceso, o sea, tuvo que haber hecho algo realmente terrible, ¿sí? Para que alguien sea despedido, o tiene que ser una persona realmente problemática. Si el empleado no es lo suficientemente activo para el trabajo que se le asigna, pues se le asigna otro, para que no quede huérfano. Ok, o sea que por ejemplo una persona entra a trabajar allá y las empresas determinan como sus habilidades para uno Sí, determinar en qué cargo estás y no y prácticamente, entonces los jóvenes, entonces ahí es cuando uno mira a los jóvenes recién titulados y demás entran a una empresa y pues adquieren unos cargos y van adquiriendo y siguen creciendo en esas empresas y no los echan. Es como no, es. no lo sé. Sí, porque de hecho aquí no es fundamental hacer posgrados. La persona que hace posgrado, contrario, corre el riesgo de no emplearse, porque lo importante es que tú pues, te formes de tu carrera, que se demora 3 años en acabar, y de una vez encuentres como esa familia, que es la empresa, ¿sí? Y la empresa te forma en tu vida. Y tú pasas por unas etapas de aprendizaje, depende de la empresa, pasas por unas etapas de aprendizaje, que de pronto primero va a esta área de producción, después va a esa área de derecho de recursos humanos, ese tipo de proceso también depende, pues el jefe de cada departamento determinará cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de sus empleados. Y depende de esto, en el futuro,
pues, se calcula o se pronostica hacia dónde podría ser trasladado, ¿sí? Hacia dónde rotas. Eso también es muy importante. Ellos están rotando porque no pueden, o sea, por ejemplo, una persona así ascienda, no puede quedarse haciendo la misma función toda la vida porque eso es como perder la vida, ¿sí me entiendes? Lo importante es que él aprenda cómo funciona toda la empresa, ¿sí? Y esa es la formación que la empresa siente que le está dando, que le está aportando a la persona. Por eso necesitan personas jóvenes, recién egresadas. Ya una persona que invirtió su tiempo en posgrados, en maestrías, en doctorados, ya son personas para otro gremio, ¿sí? No son personas muy apetecidas porque están fuera de la edad. En las convocatorias tuve esos puros jovencitos, 22, 21 años. Oh, qué chévere. O sea, qué rico tener, o sea que el sistema educativo en el Japón, o sea que en el sistema educativo en el Japón, eh, no, pero allá también hay personas supremamente formadísimas. Pero pues lo que pasa es que ahí es como el tema de las empresas, pero el común del japonés se forma en una carrera o también bachillerato técnica y una carrera, o para tener como todo Claro, el sistema educativo allá. pues el sistema educativo funciona igual que en Colombia, primaria, secundaria y universidad. La primaria, bachillerato y universidad, sí. Incluso las áreas, las disciplinas que se ven son prácticamente las mismas, obviamente aplicadas a la realidad de aquí. No van a ver lengua castellana, van a ver lengua japonesa, ¿sí? La historia de aquí, más que todo la historia de esta región, del Asia, ¿no? No la historia de Occidente, que a ti te enseñan que la historia de Francia, que la corona española, que la Revolución Francesa, no, ellos están enfocados en lo que pasó aquí, obviamente. Pero algo muy curioso que sí percibí es que pues ellos primero tienen una área, una disciplina que se llama economía, como economía individual, economía familiar. ¿Sí? Y les Ujú. enseñan a administrar los recursos. O sea, ni siquiera es el dinero, administrar los recursos. ¿Sí? Es una cosa que tú dices que puede ser que tú lo aprendiste sin saber qué era eso durante cierta etapa de tu vida, pero no eres consciente que lo sabes. ¿Sí? Aquí las personas son conscientes de lo que saben porque eso que tú pones en la hoja de vida, actitudes, aptitudes, aquí realmente es importante. Colombia es Ujú. más importante tu título profesional y si tú tienes posgrados y si tienes experiencia laboral, ¿sí? Aquí te dicen, bueno, tú tienes estas habilidades y este talento, entonces tú sirves para X cosas, ¿sí? Y realmente sí lo desempeñas, ¿sí? Y cuando las personas hablan aquí, ah, lo que pasa es que en mi carrera yo hice tal cosa. Cuando tú dices carrera, tú piensas, bueno, yo soy abogada, yo soy especialista, yo soy magíster, yo soy doctorando, yo soy ese tipo de cosas. No, aquí carrera es los cargos que ha tenido y las cosas que ha logrado aprender y demostrar y los logros que ha tenido en el trabajo. Ujú. Esa es la carrera. Así solamente haya tenido la formación profesional, incluso en algunas empresas pequeñas o en algunas ciudades del interior que les llaman ellos, que son, por ejemplo, Santander. Bucaramanga es la capital y una ciudad del interior sería Piedecuesta, San Gil, ¿sí? Aquí a ese tipo de ciudades que Ajá, no son ok, las ok, ok. capitales se les dice el interior. Entonces, es la ciudad del interior que tiene más que todo fábricas, no requieren que los trabajadores o que todos los trabajadores tengan una formación profesional. Muchos se emplean saliendo del bachillerato, Ok. ¿sí? Y también pueden pasar por esa misma fase. Obviamente empiezan un poco de un nivel un poco más bajo, pero también pueden pasar por esa misma fase si muestran el talento para o la aptitud, capacidad para ascender e ir a esos otros estadios, ¿no? Bueno, y Entonces, Stephanie, a mí siempre me ha parecido muy curioso que uno, bueno, tiene el tema de la formación académica, tiene el tema de la cultura, tiene el tema de todo de lo que la sociedad japonesa está haciendo. Y yo le pregunto, ¿una qué horas uno empieza a mirar un libro japonés?
¿Por qué he tenido que mirarlo? Pues lógicamente no entiendo absolutamente nada, 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 nada. No es que el cliente diga lo que va a decir, ¿no? En español. Es muy complicado aprender el idioma japonés. Ay, Dios, es supremamente complicado. Pues primero porque obviamente no es el alfabeto que estamos acostumbrados. Aquí se manejan tres silabarios. El ¿Eso qué los es? silabarios es abecedarios A, B, C, D, la letra. Ah, ok. Silabario es la sílaba. Sí, por ejemplo, pa, que, ti, así. Esos son los silabarios. Entonces aquí tienen tres sistemas de silabarios. Uno para palabras extranjeras, que se llama katakana. Otro Sí. para las palabras en japonés, pero para aprender a escribirlas más fácil, más que todo es para que los niños aprendan eso. Se llama hiragana, ¿sí? Y el otro, que es el monstruo, se llama kanji, que es como un descendiente del mandarín. Es una mezcla, obviamente. Se tomaron algunos patrones del mandarín, obviamente aquí los adecuaron. Pues es una cosa de más de 7000 Ok. símbolos. O sea, por ejemplo, tú que estás ahorita con el tema del idioma, entonces, siendo así, un niño nace y cuando ya creció ya se sabe todo eso, o definitivamente lo que es la gramática es complicada, y para una persona que como llegas como tú, que debes aprender el idioma, porque debes, ¿cuánto tiempo te puedes gastar aprendiendo lo que hace una persona japonesa ya? Uy, no, lo que hace, imagínate, un muchacho de 18 años se sabe, bien educada, ¿no? Se sabe por lo menos 5000 kanjis, cinco Ajá, mil símbolos. Y no es solamente saberse el símbolo, sino como tú dices, la gramática y las conjugaciones, porque, por ejemplo, este símbolo puede significar arroz, y no es el dibujo del arroz, es una cosa, o sea, yo lo veo y la primera vez que lo vi pensé, se parece a las ecuaciones de radianes de cálculo integral, o sea, es una cosa impresionante. ok, ok, Ese símbolo significa arroz y ese símbolo significa campo, entonces juntos significan plantación, por ajá, ejemplo. por ejemplo, Y, sí, pero entonces este símbolo se pronuncia, por ejemplo, ta y este símbolo se pronuncia kie, pero entonces si tú los combinas, este ta y ese kie, que es campo, que es arroz y campo, entonces este símbolo ya no se pronuncia ta, sino que se pronuncia la, y este símbolo puede que también cambie la pronunciación porque existe una regla de conjugación. O sea, ¿qué horas tú te vas a aprender la regla de conjugación de más de 7000 símbolos? Es una cosa impresionante. Aquí, pues, para más que todo para extranjeros que ya viven aquí y quieren hacer una vida laboral, obviamente. Hay un sistema de enseñanza que primero arranca por la comunicación urbana, ¿no? O sea, por lo que realmente en el contacto social tú te puedas comunicar, te puedas dar a entender y puedas atender al cliente, porque principalmente esos son los empleos de los extranjeros aquí, atención al cliente. Pero ya para un nivel de educación avanzada, por ejemplo, tú vas a hacer un trabajo especializado, vas a trabajar en una empresa grande o vas a tener un cargo medianamente importante o de dirección, ya no es suficiente con eso. Y ese nivel básico te demoras 2 años normalmente. ok. O sea, es totalmente un complique, Sí, es pero qué rico. O sea, y una cosa es uno estar manejando un idioma tan complicado. Le pregunto, ¿cómo? Yo creería, por el idioma que se maneja ya tan complicado, yo creo que no hay muchos migrantes o hay personas que lleguen a invadir el país o que lleguen personas ilegales. Yo pienso que no, porque es muy complicado que lleguen porque el idioma los limita, ¿no? O sí. claro. Sí, Pues ese tema. en el caso de los vecinos aquí, que son la mayor cantidad de migrantes, pues la tienen más fácil, principalmente las personas de China, los chinos, porque pues es más difícil aprender mandarín que japonés.
Entonces ellos ya tienen un espacio ganado. Es como decir que un colombiano aprenda portugués, más o menos. Sí, ya no es lo mismo que cuando yo fui para Brasil, todo el mundo decía, ay, solamente usted dice, acaba todo con iño, iño, iña, y ya está resuelto. No, no es así. Pero sí hay mucha similitud y tú la tienes más fácil que una persona que nunca ha tenido contacto con ese sistema silabario. Y pues no, las otras personas, por ejemplo, los de Corea del Sur, así, desde pequeños muchas personas tienen aspiraciones migratorias con estar aquí en Japón, entonces ya han tenido contacto con el idioma. Pero ya alguien que nunca ha tenido contacto con el idioma, que nunca ha tenido contacto con la cultura, que no ha tenido interés en el anime, que es usualmente lo que más llama la atención de los hispanos hablantes, pues es una cosa supremamente nueva. Supremamente complicada. O sea que, Sí, sí. por ejemplo, su merced que ya es una persona con pregrado, con una formación pregrado, especialización, maestría, y estás haciendo un tema como de lenguas allá y trabajando. eh, es muy difícil para una persona como tú que ya estás más formada al ingresar al campo laboral o porque tienes un esposo y tienes una forma de vida más fácil, es fácil entrar o no tanto. Pues todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. Por ejemplo, lo primero que te miran es tu nacionalidad. Si eres norteamericano, o sea, si eres estadounidense, si eres inglés, ya la tienes, la mitad del trabajo la tienes hecho. Porque incluso en las empresas, algunas, no todas, y depende del trabajo que hagas, que no será un trabajo raso, si eres estadounidense o inglés, te van a aceptar que hables en inglés. ¿Sí? Entonces se quitan ese peso idiomático. Ujú. Eh, lo segundo que te miran es tus estudios. Obligatoriamente tuviste que haberte graduado de alguna cosa. Por ejemplo, yo no puedo aquí ejercer mi carrera, ¿sí? Pero si yo no hubiera hecho una carrera, no, pues no, no tendría muchas oportunidades, la Ah, verdad. ok. O sea, de todas maneras, sí. O sea, el hecho de que no, que uno tenga formación y llegue allá porque tenemos otra cultura no quiere decir que ya no vayamos a estancar, sino que vamos a salir adelante. ¿Y allá se Claro, requiere sí. mucha mano de obra o no? Me están haciendo esa pregunta en el chat, que si se Depende. requiere mucha mano de obra ya, muchos jóvenes allá, ¿cómo es el tema allá? Depende del área, depende del área. Por ejemplo, la agricultura y algunas tecnologías sí se requiere mucho. Sin embargo, depende de la tecnología, tu formación en Colombia no va a ser suficiente. Entonces, lo que siempre aconsejan los tramitadores, sí, esas agencias de estudio, es que, pues primero, se tenga un contacto con el idioma, porque sin saber japonés pues, está muy difícil. Y segundo, se busca una oportunidad de estudiar aquí, así sea esos estudios tecnológicos o técnicos, que solamente es un año y te especializan en cómo se hacen las cosas aquí, ¿sí? Ujú. Genial. Obviamente para eso uno necesita hacer una inversión, porque pues de cero no, con nada no puedes arrancar. O la otra opción ya sería buscar una oportunidad de becas que la Embajada de Japón en Colombia maneja, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés maneja esas opciones de beca y todas las embajadas la coordinan en los diferentes países con buenas relaciones diplomáticas. Colombia está en buenas relaciones diplomáticas, entonces tú puedes acercarte a la embajada y preguntar cuáles son las convocatorias de beca que están vigentes. Igual puedes ver los requisitos, los nombres de las becas, todo en la página web. Y ahí ya pues comienzas a hacer tu papeleo. Claro, está todo papeleo, y más aquí que la burocracia es ¿cómo diría? Pues yo estudié un poco de administración pública porque quería formarme en esa carrera, pero porque salió una oportunidad en la maestría en Brasil, pues yo me fui, obviamente quería regresar, se presentó otra cosa, bueno, pero debido a ese aprendizaje de administración pública puedo tener algo de criterio para clasificar, ¿no?
y la burocracia de aquí es una burocracia de antaño, ¿sí? Ok. Porque O sea, es ¿cómo es? muy, ¿Muy muy, cerrada? sí, o sea, si por ejemplo tú tienes que llenar el formulario A, B y C, y cada formulario te piden un requisito específico, o sea, una información específica. Si tú no la tienes, si por ejemplo tienes que decir eh, tu fecha de nacimiento y no tienes una, por ejemplo, pasa que en tu documento de identidad te pone una fecha el día 9, pero en tu registro de nacimiento te ponen el día 10, ¿sí? Eso ya es un problema brutal. Ok. Son Sí. rigidísimos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí todo el mundo firma con sellos. Son unos sellos especializados hechos para, o sea, es la firma de la persona. Obviamente la persona firma, pero si firma sin sello no vale. Porque si tú solamente tienes la firma y no firmas exactamente igual como está en el documento, asumen que no eres tú. Ok. O sea que allá la firma es como las huellas. Sí, o sea, aquí sin el sellito no vale porque obviamente tú no vas a firmar dos veces exactamente igual. No. Y si no lo haces, pues no, no puedes, o sea, por ejemplo, hubo el caso de una extranjera que quería acceder a la información de su propia cuenta bancaria, pero como la abrió apenas llegó y no tenía el sello y no tenía ese, porque el sello además tienes que registrarlo, tienes que comprarlo, registrarlo y hacer un procedimiento para que te lo reconozca. Como cuando llegó apenas no tenía ese proceso, no tenía el sello, pues ella firmó. Y cuando fue a pedir la información de su cuenta, creo que 2 años después, pues ella firmó normal. Y el funcionario le dijo, no, qué pena, esa no es usted porque esa firma no quedó exactamente igual. Y vuelva y hágala, y vuelva y y que le tocó abrir otra cuenta porque no, no y no, ¿sí? No quiere decir Ok. que con todos, sí, también depende mucho de la persona, pero es un sistema burocrático tajante. No, pero hasta muy seguro también, ¿no? Hasta muy Sí, seguro claro, porque le da uno claro. seguridad en ese tipo de información. Oye, Sí. Stephanie, uno se pregunta, dicen que en Colombia tener una residencia en Colombia es muy complicado. Eso es lo que dicen las personas que son extranjeras y que llegar a Colombia es una residencia muy difícil. Pero lograr uno la ciudadanía japonesa o la residencia japonesa, ¿cómo es? O sea, llega una persona y dura 3 meses allá, eso simplemente llegó y se fue. ¿Tiene que casarse? ¿Qué procesos tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? ¿O cómo es? Cuéntenos cómo es. Claro, pues en Colombia es un país súper difícil de sacar residencia y también la ciudadanía. En Japón también. Sí, hay países que son más sencillos, como por ejemplo la ciudadanía de Estados Unidos, tú naces allá y ya eres ciudadano, aunque han dicho que van a comenzar a modificar esas condiciones. Pero bueno, en Japón tú te resides por, creo que son 4 motivos. El primer motivo es que tengas un familiar japonés, por ejemplo, por matrimonio o por ascendencia. Tú eres hijo de japonés, nunca pediste la nacionalidad porque naciste en otro país, la situación, las circunstancias no te permitió, entonces comienzas por la residencia para después ganar la ciudadanía, ¿sí? Ujú. Incluso por sangre, pero como no lo hiciste a tiempo, entonces tienes que pasar por el mismo proceso de un extranjero, pero obviamente los términos y las condiciones van a ser menos rígidas porque tu papá es japonesa, pero no lo hiciste a tiempo. Entonces, primero, por familiaridad, ¿sí? Ya sea descendientes o matrimonio. Eso de familiaridad también lo usan mucho las personas, los brasileros y peruanos, que tienen vínculos, creo que hace más de 100 años, de familiaridades, porque hace 100 años Japón comenzó unas misiones de colonización cultural, ¿no? Cultural, no territorial, y envió personas a Perú y a Brasil. Por eso en Perú y en Brasil la comunidad japonesa, pues asiática, pero la comunidad japonesa es fuerte, ¿sí? Cosa que no se ve en Colombia. O sea, yo llegué a Manaus, que fue la ciudad donde viví, en Brasil, y
la comunidad asiática, los japoneses, los descendientes, que ya la abuela, la bisabuela era japonesa, son muchas personas. Entonces, por esa familiaridad. La segunda opción es por un contrato de trabajo. Una empresa seria, bien constituida, te contrató, en la misma empresa te hace el trámite de visa, de residente y te trae, o sea, la empresa es la que te sostiene, pues, migratoriamente hablando. Entonces, por contrato laboral. Tercero, por estudio, ¿sí? Pudiste entrar en un programa de pregrado, posgrado, y la universidad es la que te hace el trámite, ¿sí? Entonces, es como un amparo, el amparo. Y cuarto ya es pues medidas muy mm, fuera de lo normal. Por ejemplo, una persona que sea supremamente importante para el país, como un científico, un político, ¿sí? Que no cumple con esos requisitos de familiaridad, trabajo y estudio, pero está haciendo una misión en el país. Incluso a esas personas se les da la nacionalidad eh, sin tantas complicaciones, pero tiene que ser alguien que realmente le aporte algo muy importante al país que un nacional no pueda, porque ese es otro requisito, o sea, como ese requisito social. Un extranjero es importante si lo que hace, laboralmente hablando, no puede ser hecho por un japonés, sino obviamente primero va la oportunidad a los nacionales. ¿Mm? Ok. Esa es la residencia. Y ya O la sea, ciudadanía para extranjeros, sí, señora. o sea que allá valoran muchísimo el tema de que traigo una persona científica, por ejemplo, de otro país, donde otro país gastó todos los recursos y él gastó todos sus recursos en su formación y yo sí lo puedo adoptar, cosa que es muy complicado porque a él no le va a costar nada y lo único que vas a dar al país. Es como más o menos lo que nos quiere decir. Claro, exactamente, sí. Son personas que, por ejemplo, creo que una vez hubo un caso de una misión médica y también con este tema de la planta nuclear, ese tipo de situaciones ya muy extremas. Específicas. Exacto. Ujú. Y ya la ciudadanía para un extranjero es es más complicado porque aquí funciona el ius sanguinis, o sea, tú eres nacional por sangre y no por nacimiento. Entonces, si, si tú te casaste, por ejemplo, con un japonés, incluso así debes cumplir una serie de requisitos de tiempo, de residencia, buen comportamiento, buenos ingresos, o sea, es una cosa que tú puedes empezar a hacer después de 10 años de vivir sin interrupciones en el país y después de tener una vida crediticia y de haber pagado impuestos por esos 10 años y demostrar todo un historial de que sí eres una persona confiable para eh, Darle la soportar, ciudadanía. sí, para soportar esa carga social. O sea, si tú no puedes pagar impuestos, si tú no eres una persona productiva, ya sea que trabajes o que estés formando hijos, y demuestras como un histórico de eso, entonces no eres una persona apta para tener la Para ser ciudadanía. nacional japonesa. Oye, Exacto. pero qué chévere, pero fíjate que qué bonito también podemos aprender de nuestro país y uno, pues eso es cultura y eso es crecimiento y un país como Japón uno puede desconocer que son una de las potencias pues que producen de todo y tienen y logran todo. Uno se hace las preguntas, uno hace preguntas como ¿qué curiosidades tiene o sea, que uno cuando llega al Japón, aparte de lo que tú me decías, llegar y ver dibujos animados, invitar todo con dibujos, ser la gente como amable, ¿qué otras curiosidades tiene el Japón en cultura, en turismo, para uno que llegue allá, qué curiosidades tiene, para Claro, nosotros los latinos o para cualquier persona que llegue a ese país? claro. Pues una cosa importante que vale la pena aclarar antes de continuar es que, eh, como en todos los países que no son el tuyo, existen novedades, ¿no? Cosas que tú dices, oh, espectacular vivir de esa forma, pero obviamente van a haber cosas que tú vas a extrañar de tu país, de tu cultura,
y que pueden ser mejores, ¿sí? No significa que porque sea un país de primer mundo, eh, todo es supremamente especializado, todo es óptimo, todo es mejor y es todo superior a lo tuyo, no significa eso. No, También por depende supuesto mucho que no. de tus necesidades, sí, exacto, depende mucho de tus necesidades, de qué es lo que estás buscando en la vida, cómo quieres vivir, ¿sí? Entonces, aquí la cosa que más me sorprendió, pues una de las cosas que más me sorprendió es la seguridad extrema. O sea, tú siendo una mujer de cualquier edad, pero pues principalmente las mujeres que corren peligro, por decirlo de alguna manera, en países con seguridad baja, son las mujeres de adolescentes hasta casi 30 años y después pues la tasa disminuye de todos modos, ¿no? Sin embargo, hemos visto casos de ataques contra pues personas de la Mayores. tercera edad, sí, mayores, incluso personas discapacitadas, o sea, es una cosa triste. Pero aquí no sucede eso, o sea, tú puedes ser una mujer de 18, 20, 30 años caminando, incluso un poco en cierto estado de alicoramiento, que Ok, no estás en tus cinco sentidos, ¿sí? A las 3 de la mañana en la calle y no te va a pasar nada. Nadie ok. te va a hacer nada. Nadie te va a acosar, nadie te va a robar, nadie te va a hacer nada. Incluso la gente sobre todo las personas que tienen hijos, que tienen llevan muchas cosas, ¿no? Llevan los niños al parque y después se van al cine o se van a hacer otra cosa ahí cerca, en ese mismo complejo, y dejan los carritos, los coches, los juguetes, todo en la calle, pues obviamente en un espacio como de estacionamiento de carritos y coches y juguetes. Y tú sales, pues, regresas después de 3, 4 horas y están las cosas ahí exactamente igual como las dejaste. Incluso las personas, como las casas son pequeñas, la mancha urbana es muy apretada, ¿no? Tú entras, pues obviamente, imagínate tu barrio y las casas, ¿no? En Colombia son más que todo así como paralelas, bloques, ¿no? Bueno, aquí está, el camino es estrecho, casi que peatonal, O sea, casi todo. como ciclorrutas, que uno llegue y hay barrios que no puede entrar el carro. Sí, exacto, los carros no entran. Solamente van por la principal o si tú ya compras una casa con garaje, pues ya sabes que tienes que buscar así porque tienes carro, ¿no? Pero aquí las personas casi no usan carro porque el sistema de tren es muy bueno. O sea, tú te puedes encontrar a cualquier persona en el tren. Pero entonces, como es muy apretado, eh, algunas personas dejan los electrodomésticos afuera de la casa. ¿En Es serio? normal pasar, sí, es normal pasar por los callejones y ver lavadoras completamente nuevas funcionando, lavando la ropa de la gente de esa casa en la puerta de la casa. O sea, es como tú dejar ahí en la calle tu lavadora, tu secadora y tu aspiradora y no pasa nada. Ok, o sea, como los espacios son pequeños, lo pueden hacer y no hay problema. Sí, no hay problema, siempre que no obstruyan el paso peatonal y no se encuentre desordenado, no pasa nada. Tú puedes dejar ahí la lavadora. O sea, allá qué le pasa a un ladrón, Pues primero el ladrón la penalidad es fuerte, ¿no? Y segundo, se convierte en un paria social. O sea, no hay resocialización para los ojos de conglomerado. allá no existen violaciones, entonces, o un Sí, violador, ¿qué claro, pasa? claro que existe. Pues normal, el proceso penal normal, pero, o sea, ya son personas que entran al submundo, ¿sí? Son personas que, pues en Colombia, como como ejercí el derecho penal y eso, pues estudié en derecho penal, diferente de lo que crees en la universidad, no vas a defender inocentes, ¿no? Pero pues tú ves como la persona, depende de la persona, pero más que todo, pues en la tendencia que yo vi en mis casos es que la persona sale de la cárcel, pues, y busca un trabajo, hace el esfuerzo por vincularse de nuevo a la vida social, ¿sí?
Obviamente, pues es una persona que ya tiene esa marca en su vida, ¿sí? Todas las cosas que vivimos nos marcan y cambian nuestra forma de ser, pero pues la persona hace el esfuerzo, ¿no? Aquí es muy difícil esa opción. Entonces esa gente entra a un submundo, entra a vivir en un submundo que está como escondido, como atrás, como lejos de la sociedad, como paralelo, ¿sí? Y allá en ese submundo tiene su propio sistema, que es donde también actúa esa mafia que es muy famosa, los yakuza, ¿no? Y su propia organización. Incluso ellos mantienen una organización, ¿sí? Pero ellos no, es muy difícil que ellos tengan contacto con la sociedad nuevamente. Ay, no te escucho. Espérame que estoy muteada. Qué rico poder compartir contigo todo esto, pero a mí me gustaría también que nos contara un poco cómo es la tecnología japonesa, o sea, allá cómo es toda la tecnología, cómo es. Porque es que ya se nos está acabando el tiempo y Sí, entonces sí me claro. gustaría que nos contaras. Bueno, pues son detalles, ¿no? Tú ves la tecnología en detalles, después te acostumbras, pero te pones a pensar y dices, oh, sí, eso cuando yo lo vi por primera vez fue sorprendente. Pues imagínate que yo llegué al aeropuerto y entré al baño, ¿no? Pues primero tú ves el baño, es una cosa que tú no sabes cómo usar de entrada, porque pues tiene muchos botones, obviamente todo en japonés, tú no sabes japonés, no sabes cómo funciona ese baño, intentas usarlo y de repente cuando acabas de hacer lo que estás haciendo, el baño te moja la cola. ¿En Hay serio? un sistema de limpieza, sí, hay un sistema de limpieza y yo pegué el salto, ay Dios mío, ¿qué es eso? Y así en todas las cosas, utensilios de la vida común, ¿sí? En la casa, por ejemplo, hay casas que tienen un aparatico que está incorporado a la cerradura y tú puedes abrir y cerrar tu casa desde tu celular. O incluso desde esos relojes inteligentes que tienen conexión con el celular. Ok. Sí. Y todas las casas, incluso las casas pues antiguas, tienen incorporado un sistema de cuando tocan, cuando timbran, hay una pantalla y tú puedes verla a la persona y hablar con la persona. Y ese sistema no es caro, es porque es normal aquí. Ujú. Y, Ese tipo de cosas. y el tema de, por ejemplo, todo el tema de redes, todo el tema de todo lo que es computadores, todo lo que es informática, todo esto, ¿cómo es? Todo para los ingenieros, ¿cómo es eso? ¿Cómo se defiende todo eso? ¿Cómo las conexiones de las empresas con el Estado, con el mundo, cómo es? O cómo rompen Sí, fronteras, por supuesto. claro, pues aquí la informática, la ofimática, informática, todo eso hace parte de, pues del chip, más que todo de las personas jóvenes, ¿no? O sea, ya 20, ¿sí? eh, Porque es necesario para la conexión comercial y para la conexión con las entidades del Estado, ¿sí? Aunque la burocracia es un poco tradicional y se maneja todo con papeleo, no está casi, no hay casi sistematización y de las empresas tradicionales también, pero existen estos, ¿cómo se llama? Esos software de actualizaciones de información así muy general y eso, y todo funciona con esos software y esos sistemas cibernéticos y ese canje de información, sobre todo en el ámbito bancario. O sea, es sorprendente, son áreas que son tan complicadas que ya no son mi área, de conocimiento, porque no he tenido un contacto con esto, mucho contacto. Pero sí se sabe pues, de esa necesidad de tener esos conocimientos básicos para poder desenvolverse en una vida laboral. No, pero qué chévere, o sea, que a uno llegue, le cuenten, o sea, hoy estoy aquí y mañana estoy en otro país, pues eso es como la parte de la vida y contarnos que cómo la tecnología, cómo que todos los hogares se defienden de manera muy rápida, todos los sistemas de construcción los hacen
en espacios muy pequeños, es como lo que tú nos estás contando, que la gente japonesa es como que además es muy amigable, muy cariñosa, es como muy, Pues cariñosa no, pero extremadamente respetuosa sí. muy respetuosa y en Sí, lo que todo tiene indicaciones o sea, las invitaciones a hacer cada cosa tiene como una figura, una representación. Nos cuentas que la firma es como un sello, es un sello que tiene que estar registrado en el país como una huella digital y que sí, eso te da respaldo para que tú estés pues en todas partes identificado. También nos cuentas claro. que para estar uno en el Japón y tener una ciudadanía japonesa tiene que estar aproximadamente por unos 10 años aportando impuestos, aportando conocimientos, dando de uno para ese país, para que sea una persona que valga la pena tenerla en el país y darle su nacionalidad o su Claro, pues, residencia. la ley dice que 5 años, pero en la práctica es mucho más confiable, pues 10 años, ¿no? Ok. Y lo, Los trámites son más ligeros. Y lo otro que nos cuentas es el idioma tan complicado. Yo sí me lo imaginaba, no me imaginaba que fueran tantas letras que hubiese en un idioma y que pues que tú te vas a gastar por lo menos unos 5 años aprendiéndotelo, porque yo no creo que te lo aprendas antes Sí, y que sí, pues sí, no, sí. qué rico y pues qué chévere que estás haciendo y nos estés representando porque también lo estás ejerciendo allá. Ojalá pues cuando nos demos cuenta es que estés traduciendo del tema Japón a Colombia o estés haciendo, pues ya estás haciendo el tema de cosas nacionales nuestras para el Japón, pero sí que rico que un día te estén hablando en japonés y tú inmediatamente estás traduciendo absolutamente todo. Pues qué chévere, Stephanie, pues que es muy rico haber estado en un programa contigo y hoy desde el Japón. Esa es la ventaja que tienen hoy las redes, que pues que te estaba preguntando, hoy las redes tienen esta ventaja que rompen fronteras. Estamos a 13 horas de diferencia, entonces mañana, allá es 29, 14. 28, y pues mira qué fácil es conectarme contigo y de verdad para todos nuestros oyentes, qué delicia haberte tenido. Stephanie, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, fue muy, muy rico haber tenido el placer de su compañía. Muchas gracias por la invitación. Sí, qué pena que el tiempo fuese tan corto. Me hubiera encantado dar más detalles, hablar de oportunidades de becas, o sea, como procedimientos, hacer comparaciones de Colombia, Japón, no para decir cuál es mejor, como para motivar cuáles son las expectativas de las personas y qué se podría realizar de verdad, sí, porque la gente tiene ilusiones, sí. No hay lugar perfecto para migrar, o sea, no hay el lugar perfecto para, por ejemplo, María Estefania Barrera Galvis vivir, porque no existe, si tú tienes que hacerte tu lugar perfecto, entonces primero tienes que identificar cuáles son tus necesidades y ahí ya después buscas a dónde podría encajar, a qué lado podrías migrar. Esos Pero bueno, serían será los consejos que nos daría Stephanie para que nosotros, si algún día pensamos ir al Japón, si las personas que nos están oyendo, sería como ese consejo que nos darías para uno poder, o sea, como aterrizar en el tema, ¿no? sí, claro, claro, aterrizarlo, porque, o sea, no cuando tú llegas a Brasil, no está todo el mundo bailando samba en la calle, cuando tú llegas a Japón, no está todo el mundo vestido con ropas tradicionales, no sé, haciendo cosas tradicionales, cuando llegas a Francia, no está todo el mundo armando una revolución, leyendo, siendo súper eruditos, o sea, son estereotipos que son importantes de tumbar para no hacerse falsas expectativas. ¿Sí? De todos modos, migrar es un proceso que requiere dolor, sufrimiento, porque tienes que desacostumbrarte a lo tuyo y acostumbrarte a esa nueva cultura, a esa nueva sociedad. Y en algunas cosas es difícil, hay un choque, ¿sí? Y depende de tu rango de paciencia y de tu versatilidad, lograrás ese proceso más o más o menos dolor, más rápido, más lento, así. Entonces, tiene su precio. Pues obvio, todo tiene un costo, pues agradecerte a ti, Sí. ojalá tengamos la oportunidad de volverte a tener con nosotros en algún programa luego y ya quizás entonces nos estés enseñando lo que tú nos estás diciendo, como son oportunidades de becas, porque tú también habías dicho que de pronto tocáramos ese tema. Pues yo dije, no, Sí, primero conozcamos un poco el Japón y luego miramos en otra oportunidad
el tema de becas. Qué rico sería tenerte con nosotros. Bueno, agradecemos a Stephanie por habernos acompañado, por sus aportes. Y a todos los que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y a la comunidad en general que nos siguen a través de un estéreo y diferido en el fanpage de egresados. También a nuestros diferentes medios de comunicación digital, al profesor Carlos Novedo, que también nos viene acompañando en este proceso, y mandarle un saludo muy especial a Carlos Susana, que se recupere pronto, y a Freddy Moyano, que ojalá dentro de 8 días nos estén acompañando. Y queremos invitarlos a leer el boletín de egresados, que participen con sus artículos, y toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook, y recuerden también visitar la página de la universidad www.uniciencia.edu.com y www.unicienciabga.edu.com. Nos encontramos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en otro episodio de Conversemos. Todo ha sido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengan todos una linda y hermosa noche. Un abrazo para todos. Los quiero mucho, Stephanie, desde Colombia. Un abrazo con amor y un saludo a sus queridas y allá a su familia japonesa. Muchas gracias. Ok.